Hola, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy y primero me gustaría escuchar sus dudas respecto a los ejercicios que les encargué que revisaran el viernes. Entonces, no sé si haya alguna duda. Voy a compartir la presentación. Y pues primero en el ejercicio 2 era seguir con la parte de análisis vectorial de la misma manera que lo hicimos en el ejercicio 1. Y básicamente en este ejercicio la diferencia radicaba en que la dirección del vector o de los vectores en este caso estaba representada por ángulos. En el caso anterior teníamos un vector unitario que nos representaba la dirección y aquí era con ángulos. Entonces, no sé si alguien tuvo dudas en este ejercicio. Yo, profe, bueno, sí con los ángulos, como que no pude hacerlo muy bien. El tercero sí, porque eran derivadas. Ok. Y en este caso, ¿cuál es la duda? Pues con los ángulos, era aplicar como las fórmulas que nos había puesto más atrás, ¿no? En las diapositivas anteriores. Sí, era utilizar las... A ver, si ustedes tienen una fuerza, como en este caso cualquiera de estas tres, ¿ok? Y ustedes tienen que la dirección de esa fuerza es un ángulo, ¿ok? ¿Cómo lo relaciona esto con lo que estábamos viendo? Pues por medio de los triángulos, ¿no? Las componentes de un vector, las que les llamamos componentes rectangulares, en este caso, pues si coloco aquí, digamos, este es un eje E1 y este es un eje E2. Entonces, cualquier vector que ustedes tengan, lo van a descomponer en dos vectores que van cada uno en la dirección del vector unitario. En este caso, tengo dos vectores unitarios porque estamos analizando todo en un plano, ¿ok? Aquí lo que nos interesa son los músculos de los pectorales de esta persona. Y entonces estamos analizando qué pasa con las fibras musculares que están cada una aplicando una fuerza en una cierta dirección y yo lo que quiero es encontrar la fuerza resultante de estas tres componentes. ¿Okay? Entonces, para yo poderlas relacionar, acuérdense que las tenemos que llevar hacia un mismo punto de aplicación, a un mismo origen. Entonces, cada una de estas yo la tengo que llevar a este mismo origen, descomponiéndola con respecto al sistema de referencia. Y esa es la manera en la que yo la puedo encontrar la resultante, ¿no? Una vez que los tres vectores están sobre el mismo sistema de referencia o referenciados al mismo punto. Entonces, para yo poder encontrar las componentes, digamos, esta sería la componente en X, si lo quieren ver así, y esta sería la componente en Y, en ese plano, pues entonces hay que hacer uso de las relaciones trigonométricas, considerando que este ángulo es un ángulo recto y por lo tanto tendríamos un triángulo rectángulo, ¿ok? Y yo les dije, hay dos funciones, la función coseno y la función seno. Y la forma en la que yo las voy a utilizar es dependiendo de dónde estoy obteniendo la componente, si es la componente adyacente o si es la componente opuesta. La componente adyacente, la relación trigonométrica que se forma con la componente adyacente y la resultante es la que le llamamos coseno. Y la que se forma entre la componente opuesta o el cateto opuesto y la hipotenusa es la función seno. Por lo tanto, ustedes
lo que tendrían es la fuerza resultante por el coseno del ángulo. Esa es la componente que va en la dirección E1. Y la otra, pues sería con la función seno. Y esto mismo lo tengo que hacer con los tres ángulos que tengo aquí. Y una vez que ya todas están referenciadas a E1 y a E2, entonces hago la suma algebraica de estas. ¿Esa era la duda? Sí, profe, ya Okay. entendí. Gracias. Entonces, esto es lo que tenían que hacer. Todas las fibras producían una misma magnitud, digamos, de 75 newtons, pero todas a diferente ángulo. Entonces, era 75 de la magnitud por el coseno de 10 en E1, por el seno de 10 en E2. Luego lo mismo, pero con el ángulo de 30 grados. Luego lo mismo, pero con el ángulo de 40 grados. Y una vez que ya tienen el valor numérico en su calculadora, pues suman todas las componentes en E1 y les da un valor. Suman todas las componentes en E2 y les da otro valor. Ya que la tienen así, esta sería su fuerza resultante. ¿Ok? Y si yo la quiero expresar de la misma manera que como está cada una de estas, pues necesito calcular la resultante de esta fuerza, que si se acuerdan de la clase pasada, decíamos que era obteniendo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, y me da esta magnitud. Y en cuanto al ángulo, acuérdense que el ángulo, yo les decía que la función trigonométrica que nos va a permitir calcular el ángulo es la función tangente. Entonces sería con la función tangente dividir cateto opuesto, que sería la que está en E2, entre cateto adyacente, que es la que está en E1, y obtenemos la tangente inversa de esa relación y nos daría el ángulo, ¿ok? Dependiendo cómo lo tengan en su calculadora. Si está en radianes, pues les da el valor en radianes. Si está en grados, pues les daría directamente este valor en grados, que serían 26.7 grados. Y entonces esa sería la respuesta para este ejercicio. ¿Dudas? No, profe. ¿Nadie? Gracias. Sí, de nada. Bien, ahora en el tercero, como decían, pues era nada más derivar. Lo que sí, una compañera de ustedes me hizo notar que había un signo que no le daba. No sé si a los demás también les ocurrió lo mismo. A mí me ocurrió lo mismo. ¿Ok? Los demás sí detectaron cuál era el signo que estaba mal. Es que en el libro, este signo que estoy encerrando aquí aparece como positivo. Pero en realidad debe ser negativo, así como ya lo corregí aquí. Entonces, en este ejercicio, pues básicamente era que practicaran su cálculo diferencial de funciones trigonométricas. No sé si en este haya alguna otra duda, además de eso que les comento del signo.
¿Nadie? Ya para continuar con el siguiente ejercicio. Hasta ahí todo bien. Ok. Bien, entonces vamos con otro ejercicio. Hasta ahorita los análisis que habíamos hecho eran análisis vectoriales para el caso de los ejercicios 1 y 2. Y el tercero, pues fue un ejercicio para que practicaran su cálculo diferencial para poder encontrar una expresión para modelar, digamos, la velocidad y la aceleración de un cuerpo que está en movimiento, ¿no? Entonces, los tipos de movimientos que vamos a ver del cuerpo humano, les decía yo que van a estar caracterizados por ser en su mayoría movimientos rotacionales, debido a la naturaleza de las articulaciones del cuerpo humano. Entonces, también es importante que analicemos movimientos de tipo angular o rotacional, además de movimientos lineales, digámoslo así. Entonces, en un movimiento de tipo circular, es más natural utilizar coordenadas de tipo polar. ¿Okay? No sé si alguien se acuerda cuáles son las coordenadas polares. ¿O cómo es una representación en coordenadas polares? ¿O cuál es la relación que hay entre coordenadas polares y coordenadas cartesianas? ¿Quién me puede decir? Las polares son las que se representan por la magnitud y el ángulo. Y Exacto. bueno, esas se obtienen de las coordenadas. Ok. Entonces, una coordenada polar exactamente tiene que ver con un par, en este caso, formado por una magnitud o un radio, digamos, de ese movimiento circular y un ángulo. ¿Ok? Entonces, hay una equivalencia de estas con las coordenadas cartesianas que tiene que ver con las funciones trigonométricas, justamente como el ejemplo que estábamos analizando hace un rato del ejercicio 2, en donde el radio, digamos, o la magnitud que estamos usando para este movimiento la podría describir la magnitud del vector que veíamos en el caso de la fuerza, y la dirección está dada por un ángulo, o si lo descompongo hacia sus componentes rectangulares, que es lo que hicimos en ese ejercicio, entonces obtengo la dirección expresada, pero en coordenadas cartesianas, que son esos valores con los que yo formo el vector unitario que me representa la dirección. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos un movimiento de tipo circular, van a existir otro sistema de referencia que podemos formar que está justo en las, digamos, en la circunferencia que nos forma ese movimiento circular. Y a ese nuevo sistema de referencia es el que tenemos aquí indicado por estos dos vectores. ¿Okay? Este vector, que es tangente al punto que estemos analizando sobre esta trayectoria circular, y otro que va en la dirección que apunta, en este caso, el brazo de esta persona, y que va en la dirección del radio o en la dirección radial del movimiento. ¿Okay? Entonces, este nuevo sistema de referencia nos daría coordenadas en un sistema que tiene como ejes la dirección radial y la dirección tangencial de ese movimiento. Entonces, yo puedo analizar el movimiento con respecto al sistema
rectangular o de coordenadas cartesianas E1, E2, o lo puedo analizar con respecto a las direcciones de estos dos vectores, del vector en la dirección radial y en la dirección tangencial del movimiento. ¿Cuál va a ser la ventaja? La ventaja es que si yo lo expreso en las coordenadas dadas esos dos ejes, radial y tangencial, va a ser una representación más compacta y digamos que representa de manera más natural la forma en que se lleva a cabo ese movimiento. Porque en realidad, si yo considero que la articulación, por ejemplo, del codo de esta persona no se flexiona, no se mueve para nada, pues entonces yo podría ver que esta distancia que va desde el hombro hasta el extremo en la mano, digamos, de esta persona o a la mitad de la palma de su mano, es una distancia que es constante. Por lo tanto, cuando realiza este movimiento circular, yo no voy a ocupar todos los puntos que tiene el espacio cartesiano, sino que siempre voy a estar sobre un punto que va a estar contenido, digamos, sobre la circunferencia que se forma a la hora de estar realizando el movimiento. Si nosotros pudiéramos hacer que el límite, o no existiera más bien un límite en el movimiento de esta persona, sabemos que va a haber un cierto rango, a lo mejor de más o menos 180 grados aquí perdón, de 0 a 180 grados o un poquito más en el movimiento, y no podríamos cubrir los 360 grados del movimiento circular, ¿no? Debido a las restricciones aquí en la articulación. Pero digamos que si ustedes consideraran que esta articulación es libre y ustedes la pudieran mover indistintamente, siempre los puntos que visitaría el extremo final de su mano sería siempre contenida sobre los puntos de esa trayectoria circular. En realidad yo no estoy ocupando todo el espacio cartesiano, sino nada más algunos puntos o algún subespacio de este. Por lo tanto, pues es una representación mucho más compacta si yo lo hago con respecto a las coordenadas polares que me definen esas direcciones radial y tangencial del movimiento. ¿Okay? Entonces, este ejercicio básicamente es eso, de que comparemos cómo van a ser las estructuras, las expresiones que yo obtendría para el movimiento respecto al sistema de referencia cartesiano E1, E2, y cuál sería la forma equivalente si yo lo represento respecto a la dirección radial y tangencial de ese movimiento. ¿Okay? Entonces, vamos a considerar, como lo dice aquí en el ejemplo, el movimiento de abducción del brazo de una persona. ¿Okay? Y igual, como les decía, en este caso vamos a considerar que el codo nunca se mueve, nunca se flexiona, y tenemos una longitud constante, que es la longitud del brazo de esta persona. ¿Okay? Tengo aquí, respecto al sistema cartesiano, E1, E2, un ángulo, que es el ángulo θ, y una longitud L, ¿no? Que me permite entonces identificar las diferentes posturas que va tomando a la hora que se va realizando el movimiento. Bien, entonces, si yo caracterizo ese vector, el vector del desplazamiento de ese brazo, pues entonces yo lo que haría es lo mismo que hicimos en el caso anterior, ¿no? Tengo una longitud, en el caso anterior era una fuerza, la cual yo voy a descomponer hacia cada una de las direcciones, es decir, tendría L por el coseno, de θ, esa sería la componente que nosotros tenemos en la dirección de E1. Y en la dirección de E2 sería L por el seno de θ.
¿Ok? Si esto yo lo represento por medio de su magnitud y su vector unitario en esa dirección, digamos, vamos a poner que este es el vector R. ¿Cuál sería la representación de ese vector por medio de su magnitud y dirección? ¿Cuál sería la magnitud de ese vector? ¿Cuál sería? ¿Cómo la obtengo? La raíz cuadrada de los 2 al cuadrado. Ok. Entonces, la magnitud sería la raíz de L cuadrada coseno cuadrado de teta más L cuadrada seno cuadrado de teta. ¿Ok? ¿Y a qué sería igual eso? Si utilizan identidades trigonométricas y lo simplifican. AL. Exactamente. La magnitud de ese vector sería L nada más. ¿Ok? Ahora, la dirección del vector. Acuérdense que para saber la dirección de un vector, como lo vimos en algún ejemplo anterior, lo que hacíamos era dividir el vector entre su magnitud. ¿Ok? Entonces divido L coseno de teta entre L y este sería la componente en E1. Y luego L seno de teta entre L, que es su magnitud, en E2. ¿Ok? Por lo tanto, el vector unitario que me va a dar la dirección sería nada más coseno de teta en E1 más seno de teta en E2. ¿Ok? Entonces resulta que esta es la dirección de este vector, que ese vector es el brazo que se está moviendo aquí esta persona al realizar un movimiento de abducción. ¿Ok? Entonces, si observan esto que acabamos de obtener, pues es lo que me define la dirección radial del movimiento, es decir, este vector unitario tiene justo esta dirección. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, todo claro. Ok. Bien. Entonces, este vector, si yo lo expreso con respecto a este sistema de referencia, lo único que tendría que hacer es tomar su magnitud, que es L y que me representa el radio de este movimiento circular. Entonces, esto que estoy haciendo aquí es poner aquí la magnitud de R. ¿Ok? Y esta sería su dirección, que es la dirección radial del movimiento. ¿Ok? Entonces, aquí pueden comparar. Si yo lo hago en coordenadas cartesianas, yo lo estaría expresando de esta manera, ¿no? Y si lo hago en coordenadas polares, lo haría la misma representación de esta forma
mucho más compacta. Ok. Bien. Entonces, lo que les voy a pedir que hagan es, de nuevo, usando derivadas, calculen la velocidad y la aceleración y el resultado me van a expresar cuál sería la forma de la velocidad respecto a los ejes radial y tangencial y cuál sería la aceleración, de nuevo, con respecto a la dirección radial y tangencial. ¿Okay? Entonces, como lo vimos en el ejercicio anterior, como aquí voy a tener esta suma de senos, de funciones senoidales, perdón, componentes, pues conforme van derivando, pues esta expresión se va a ir haciendo más grande. Cuando tienen la velocidad es una expresión más grande, luego la aceleración es más grande. Pero quiero que la comparen a qué forma tendría si la escribieran con respecto a esos vectores radial y tangencial. Entonces, eso es lo que quiero que hagan. Y si hay dudas, pues me las hagan saber. Si no lo pueden hacer, me dicen y lo vemos paso a paso. Pero primero, inténtenlo. Cualquier duda me van comentando.
¿Alguien tiene alguna duda? Bien, entonces, ¿quién me dice cómo le quedó la velocidad? Profe, pero ahí la velocidad la quiere ya, o sea, en coordenadas polares o la rectangular primero. Si tienen ya la rectangular en rectangular y luego me dicen cómo serían polares. Ah, bueno, a mí me quedó L por menos seno de teta E1 más coseno de teta E2. Todo eso por todo eso por diferencial de teta sobre diferencial de t. Ok. Aquí también, si quieren simplificar la notación, pueden usar como lo hago yo, ponerle nada más un puntito arriba. Ese sería equivalente. Entonces, para expresarlo en coordenadas polares, acuérdense que primero hay que obtener la magnitud. ¿Cuál sería la magnitud de esta expresión? Nos va a suceder algo similar a lo que pasó aquí a la hora de la magnitud. Vamos a tener ahí el coseno cuadrado y el seno cuadrado. Sería L, ¿no? Igual. Sería L, pero también teta punto o el diferencial de teta respecto a t. La magnitud es L por teta punto. Esa es la magnitud. Y después, lo que les quede en dirección,
que sería entonces esta parte, menos seno de teta en E1, más coseno de teta en E2. La velocidad, recuérdense que es el cambio de la posición respecto al tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿este punto se va a mover en esta dirección, en la dirección radial, conforme pasa el tiempo? Lo podrían tener por aquí o por acá. ¿Sí o no? No, sería tangencial. Exacto. Entonces, quiere decir que únicamente va a cambiar su posición respecto a la dirección tangencial. En la dirección radial no, porque estoy considerando que la articulación del codo y de la muñeca no se mueven para nada. Estoy considerando como si estuviera todo esto rígido. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a decir que toda esta expresión lo que nos representa es la dirección tangencial. ¿Ok? Por lo tanto, la velocidad, ustedes la van a poder expresar como una magnitud que sería L por la derivada respecto al tiempo de teta y va a estar en la dirección tangencial del movimiento. Pues ahí tengo ya también una expresión muy compacta para representar la velocidad. Bien, entonces continúen con la aceleración y me dicen cualquier duda.
Bien, dudas en la aceleración. Para el cálculo de la magnitud también nos queda solo L, ¿verdad? ¿En cuál? ¿En la aceleración? Sí. No, les va a quedar, ahí es un poquito diferente, en alguna va a quedar con teta punto al cuadrado y con la otra teta 2 puntos, o lo que sea la segunda derivada de teta respecto al tiempo. Porque en el caso de la aceleración, ahí sí van a tener dos componentes. Van a tener en la dirección radial y en la tangencial. Que miren, si aprovechan la notación que tenemos aquí para que lo vean un poquito más claro. La aceleración sería entonces la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, si yo utilizo esta representación que está aquí, yo sé que L es constante. Y entonces sería la derivada de teta, que en este caso sería su segunda derivada, le pongo 2 puntitos, ¿ok? Por el vector unitario en la dirección tangencial. Y por ser un producto, pues sería ahora teta punto por la derivada de la dirección tangencial. Esa sería la derivada, porque tienen aquí un producto. ¿Ok? Después, lo único que nos falta es encontrar qué valor tiene esta derivada respecto al tiempo de la dirección tangencial, que básicamente es la derivada respecto al tiempo de esto. ¿Ok? Entonces, si yo derivo eso, Menos coseno de teta menos seno de teta. pero por la derivada de teta, sería seno teta, perdón, coseno
sería menos coseno de teta, pero por su derivada, teta punto. Esto sería en E1. Y la otra sería menos seno de teta, por teta punto, en la dirección de E2. Esta sería la derivada respecto al tiempo de esto. ¿Ok? Entonces, si se fijan, pues de aquí si lo expreso factorizando el teta punto. Y, bueno, también el signo lo podemos factorizar. Sería menos teta punto y aquí nos queda coseno de teta en E1 más seno de teta en E2. Y si se fijan, esto de aquí, el paréntesis, es la dirección radial. ¿Ok? Por lo tanto, esto lo van a expresar como L, y aquí sería teta 2 puntos en la dirección tangencial y menos teta punto al cuadrado en la dirección radial. Y esa sería su expresión para la aceleración. Obviamente el camino más largo es irnos nuevamente por la representación cartesiana que está acá y hacer toda la derivada. Y es el camino un poquito más largo si lo hacemos en coordenadas cartesianas. ¿Dudas? No, ya me quedó más claro. Ok. Que lo mismo pudimos haber hecho acá, ¿no? Cuando estábamos aquí. Para obtener la velocidad, lo que hacemos es derivar R respecto al tiempo. Entonces esto sería L y nada más derivamos respecto al tiempo al vector R. Entonces si hacen la derivada de este que está acá, les va a dar esto que está acá. Que llegarían a lo mismo. Obviamente todo esto parte de que estamos considerando que L es constante. Bien, no sé si alguien más tenga alguna otra duda de este ejercicio. Entonces ahí se observan, si expresamos todo respecto a las direcciones radial y tangencial, pues obtenemos una notación mucho más compacta para vector posición, velocidad y aceleración. En el caso contrario, pues tendríamos que anotar aquí todo el coseno y el seno en E1, E2 y en el otro en E1, E2 y luego agruparlo respecto a cada componente, ¿no? Respecto a E1 y respecto a E2. Pues quedaría algo como esto si lo hicieran así. Pues ahí tienen las dos, tienen la representación cartesiana y la representación polar, considerando direcciones radial y tangencial.
¿Alguien más? ¿Alguna otra duda antes de pasar al siguiente ejercicio? Bueno, entonces, hasta ahorita estos 4 ejercicios son análisis cinemáticos o dinámicos. Cinemáticos, ¿no? Porque no se están moviendo. Ok, acuérdense que cinemáticos también se mueven, nada más que no estamos considerando las fuerzas que ocasionan el movimiento. Ok, entonces, primero hicimos un análisis vectorial donde incluíamos fuerzas, pero no estábamos considerando movimiento. Ahí más bien era una fuerza resultante que pudiera verse como un análisis estático. Después el ejercicio 3 y el ejercicio 4 son análisis cinemáticos, donde nada más estamos obteniendo trayectorias o desplazamientos, velocidades y aceleraciones, ¿ok? Pero no estamos relacionando fuerza con movimiento. Los análisis donde ustedes ya van a incluir fuerzas y movimiento son los análisis dinámicos, ¿ok? Entonces, si se acuerdan, cuando utilizaban la segunda ley de Newton para hacer un análisis dinámico, lo que tienen que hacer es un diagrama de cuerpo libre donde tengan representadas las fuerzas en cada una de las direcciones del movimiento que estén analizando, de acuerdo al sistema de referencia que consideren. Y del otro lado, cuál es el movimiento que se va a generar en función de esto mismo que hicimos, de proponer qué trayectoria sigue en función de su posición o desplazamiento, su velocidad y su aceleración. ¿Ok? Entonces, en el siguiente ejercicio vamos a considerar ya un ejemplo dinámico. ¿Ok? Entonces, aquí hay que practicar utilizando la fuerza normal, debido a que es un ejercicio donde está una pelota o una bola de hierro en contacto con una superficie. Entonces, lo que quiero es que utilicen la segunda ley de Newton, es decir, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, y entonces obtengan las ecuaciones diferenciales que rigen el movimiento de estas bolas de hierro, teniendo como sistema de referencia este plano inclinado E1, E2. ¿Ok? Entonces, inténtenlo, y si no se acuerdan o hay dudas, lo analizamos en un momento, pero primero quiero que recuerden cómo hacían esos análisis. Aquí básicamente lo que tienen que hacer es relacionar los dos tipos de análisis que acabamos de hacer en los 4 ejercicios pasados.
¿Tienen dudas o alguien ya lo resolvió? Bien, entonces les hago la siguiente pregunta. ¿Cuántas fuerzas están actuando sobre esa bola de hierro? Serían nada más dos, ¿no? MG y N. Ok, entonces estas son las dos fuerzas que están actuando. Sí. Entonces, ¿cuál sería la resultante de esas fuerzas? Igual si se les complica visualizarlo, pongan el sistema de referencia aquí. Este sería E1. Este sería E2. Y acuérdense de lo que vimos de cuando trazaban las líneas paralelas. En este caso, esta línea paralela a esta. ¿Quién sería este ángulo? Sería A, alfa. Alfa, exacto. Y con eso ya se pueden dar una idea de cómo tienen que descomponer el peso.
participen, sobre todo aquellos que tengan dudas, porque necesito que recuerden bien todo esto para los análisis que vamos a ver. Yo sí estoy algo perdido, profe, pero sí lo estoy tratando de hacer. Y los demás. A ver, vamos a dividir el análisis de la misma forma que lo hicimos en los casos anteriores, ¿no? Entonces, esta parte de acá, de la segunda ley de Newton, tiene que ver con la fuerza resultante. ¿Ok? Entonces, quedamos que la fuerza resultante se va a dar haciendo la descomposición aquí de estos vectores y sumándolos una vez que conozcamos su expresión ya en función de los vectores unitarios E1 y E2. ¿Okay? En el caso de la fuerza normal, esa está dada solamente en una dirección, ¿no? Si observan, la fuerza normal únicamente iría en la dirección de E2. ¿Ok? Mientras que el peso no, el peso sí está o sí tendría componentes respecto a E1 y respecto a E2. ¿Ok? Entonces, esta nada más estaría en E2, pero en el caso del peso, ¿cuáles serían sus componentes? Sería mg coseno de alfa ¿En qué dirección? ¿En E1 o en E2? n1. ¿Seguro? A ver, si observamos aquí la figura y yo quiero descomponer esta fuerza hacia E1, ¿utilizo coseno o seno? No, seno, porque es adyacente. Exacto. Entonces sería seno de alfa en E1 y hacia E2, ¿cómo sería? ¿También sería seno? No. No, es coseno. Sí. Aquí este ángulo también sigue siendo alfa, si están de acuerdo. Sí. ¿Ok? Entonces, hacia esta dirección es el adyacente. Entonces es coseno. ¿Ok? Pero si observan, el origen está acá. Entonces, hacia este lado, la componente sería del lado negativo de la dirección de E2. Entonces, aquí el signo es negativo y es coseno de alfa en E2. ¿Ok? Esas son las dos fuerzas que yo tengo que sumar. ¿Ok? Entonces, quiere decir que la sumatoria de fuerzas sería mg seno de alfa en E1 Menos coseno de alfa n2. Ah, ya. Perdón, aquí. Aquí es mg coseno de alfa en E2. Esas son las fuerzas que están actuando para que se lleve a cabo ese movimiento. Hasta ahí dudas. Ya quedó más claro. Sí, ok. Pues eso es lo que se refiere a las fuerzas resultantes. Ok. Ahora, el movimiento. Vamos a usar la misma notación que hace un momento en los ejemplos que veíamos, ¿no?
Entonces supongan que la bola esta se dejó caer a partir de este punto que es el origen, ¿no? Aquí. Entonces la distancia que va a recorrer, nosotros la vamos a representar con la letra R. La misma que usamos hace un rato. Ok. Entonces yo tengo un vector R que me representa la distancia recorrida, ¿okay? O el desplazamiento. Después, yo a partir de R pudiera calcular la velocidad como la derivada de R respecto al tiempo. O de manera alternativa podemos usar R punto. ¿Okay? Y después la aceleración sería la derivada de la velocidad respecto al tiempo. O de manera alternativa pudiera ser la segunda derivada de R o la primera derivada de B, como ustedes quieran representar. ¿Sí? Entonces, en general, yo pudiera tener el vector aceleración, pudiera tener dos componentes, una aceleración 1, digamos en la dirección de E1, y una componente 2 en la dirección de E2. ¿Okay? Pero aquí estamos suponiendo que esta superficie es lisa, no tiene nada de fricción, no existen objetos que hagan que estas bolas a la hora de dejarlas caer salten, digámoslo así, obstáculos o choquen con obstáculos. Entonces, considerando la ley de la inercia, ¿qué pasaría con la componente de E2 de aceleración? Y también de la velocidad, si ustedes observan. Tanto la velocidad igual tendría dos componentes. Igual el desplazamiento. Pero ¿qué va a suceder en este caso? Observando cómo se está moviendo. ¿Qué pasaría con las componentes N2? ¿Qué valor tienen? R2, B2 y E2. 0. Serían 0, ¿no? O sea, la bola de hierro únicamente se va a mover en la dirección de E1. La única forma en la que habría movimiento en la dirección de E2 es lo que les decía, ¿no? Que esta pelota saltara o que hubiera fricción así que ocasionara que tuviera que saltar o algún objeto que ustedes colocaran aquí que hiciera que saltara el objeto. En este caso no estamos considerando eso, ¿no? Por lo tanto, todas estas van a ser 0. ¿Okay? Por lo tanto, únicamente estoy considerando lo que sucede en la dirección de E1. ¿Ok? Por lo tanto, aquí este vector de aceleración únicamente corresponde a esta aceleración que tengo en E1. ¿Ok? O dicho de otra forma, ustedes tendrían aquí que esto se iguala, de acuerdo a la segunda ley de Newton, al producto de la masa por la componente de aceleración en E1. Esto de acá. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que si yo comparo este lado con este lado de acá,
pues ustedes tendrían que MA1 es igual a MG seno de alfa. ¿Okay? Y la otra ecuación sería N menos MG coseno de alfa es igual a 0. ¿Okay? Por lo tanto, de esta segunda ecuación, ustedes saben que el valor de la normal sería mg coseno de alfa. Ese es el valor de la fuerza normal. Y del otro lado, pues yo tendría que la ecuación diferencial que vamos a obtener es la de A1 es igual a G seno de alfa. ¿Okay? Ahora, si yo lo relaciono por esto que obtuvimos acá, entonces A1 yo la puedo representar como la derivada respecto al tiempo de B1 o como la segunda derivada R1. ¿Okay? Entonces, esa ecuación diferencial pudiera ser R1 dos puntos igual a G seno de alfa, o también la podrían expresar como B1 punto G seno de alfa. Entonces, esas son las ecuaciones de movimiento de ese sistema. ¿Okay? Ahora, ¿cómo obtendría entonces las expresiones para la velocidad y la distancia recorrida? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Una integral? Exactamente. Por ejemplo, si yo elijo esta forma en la que lo expresé y yo obtengo la integral a ambos lados de esta ecuación, puedo obtener una expresión para B1. ¿Okay? O si hago una integral doble para esta ecuación, obtengo para R1. ¿Okay? Entonces, efectivamente, si recuerdan, si ustedes tienen aceleración y quieren regresarse a obtener velocidad y luego obtener posición, lo que deben de hacer es integrar, ¿okay? Que sería la operación contraria a lo que hacemos para ir de la posición a la aceleración. De posición a aceleración vamos derivando. Ahora si estamos al revés, de aceleración a posición o distancia recorrida, lo que debo ir haciendo es integrando. ¿Okay? Efectivamente, eso es lo que harían. Entonces, yo obtuve estas dos ecuaciones de aquí. Entonces, lo que hago para obtener la velocidad o el desplazamiento es ir haciendo la integral. Entonces, integrando con respecto al tiempo, necesito una velocidad inicial más la integral respecto al tiempo de esta expresión. Entonces, si ustedes integran G seno de alfa respecto al tiempo. ¿Okay? Entonces, toda esta parte de aquí es una constante. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que tendrían es G seno de alfa y la integral de dt. ¿Okay? Entonces, la integral de esto pues es el tiempo. Por eso aparece este término de aquí. ¿Okay? Y como deben de ponerle de dónde a dónde, digamos, irían de 0 al tiempo actual. Si quieren, podrían cambiar aquí de variable, digamos, una tau, por ejemplo, para que no haya confusión ahí en la variable de integración.
iría de 0 a t. Entonces, en este punto es donde necesitan un valor inicial de la velocidad que tiene que ver con la integral del otro lado de esta igualdad, ¿no? De aquí. ¿Dudas? Entonces ya para el desplazamiento o el vector ahí de desplazamiento, esta expresión resultante la vuelven a integrar con respecto al tiempo y por eso aparece aquí una t, necesitan una condición inicial de desplazamiento y ahora la integral de t sería t cuadrada sobre 2. ¿Dudas entonces del ejercicio? ¿Ya más o menos se están acordando de todo esto? Todavía hay muchas dudas. Más o menos. Ok. ¿Qué otras dudas tienen de alguno de estos ejercicios que vimos? Hasta ahorita nada. A ver en el siguiente ejercicio a ver qué sale. Bien, entonces vamos con el último ejercicio de la clase de hoy, que sería este ejercicio 6. Que si se fijan, pues es muy similar al que veíamos acá del ejercicio de la persona que está haciendo el movimiento de abducción, solamente que ahora vamos a hacer un análisis dinámico. ¿Ok? Este es el mismo tipo de movimiento, pero ahora estoy agregando fuerzas. Tengo una fuerza de tensión aquí y el peso. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer lo mismo, utilizando coordenadas polares, es decir, la dirección radial y tangencial de ese movimiento, solamente que a diferencia del caso anterior, si se fijan, aquí me están cambiando los ejes. Aquí me están poniendo el sistema de referencia en esta dirección. Este es E2 y esta es E1, a diferencia de como estaba en el caso anterior, que era E1 hacia abajo y E2 hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, la idea de es hacer lo mismo que acabamos de hacer ahorita. Ustedes van a obtener la sumatoria de fuerzas y relacionarlo con masa por aceleración, pero todo esto no lo van a expresar en coordenadas cartesianas, sino que hay que expresarlo en dirección radial y tangencial del movimiento, es decir, en coordenadas polares. ¿Ok? Entonces, vamos a irlo resolviendo entre todos. Yo les voy a ir preguntando a quien yo quiera y me van a ir contestando para cambiar un poquito la dinámica. Bien, entonces vamos con lo primero, ¿no? Que sería las fuerzas. Ok. A ver, déjenme nada más cambiar aquí la vista para
para ver quién va a participar. A ver, vamos en orden como me aparecen aquí. Entonces, Adair Yael. ¿Cuántas fuerzas tenemos en ese ejercicio? Tenemos 2. 2, ok, que sería la tensión y el peso, ok. Bien, ahora Alan Azael. Entonces, ya tenemos identificadas que estas son las 2 fuerzas. Considerando lo mismo que les decía en el caso anterior, la tensión, ¿cuál es su dirección de esa fuerza? Acuérdate que lo vamos a hacer con respecto a R y a ET, que son dirección radial y tangencial. Entonces observa la fuerza de tensión, que es esta, y dime en qué dirección está. ¿Qué dirección? ¿Qué dirección? ¿Cuál es la dirección? O alguien más que le ayude a Alan. ¿Quién dijo yo? Yo sé cuál es. Sería la radial, pero en sentido contrario. Exacto. Entonces, acuérdense que el sentido es el signo. Entonces le pongo un negativo y la dirección es efectivamente la dirección radial. Pero en sentido negativo. Entonces, esa es la fuerza debida a esta tensión que tenemos ahí. ¿Ok? Bien, ahora, respecto al peso. Entonces, a ver, Alberto Ulises. ¿Qué pasa ahora con el peso entonces? Dependiendo, tenemos que empezar a descomponer si vamos a analizar la radial o la tangencial. Ok. Entonces, si observo el diagrama, quiere decir que este ángulo que está aquí sería teta. ¿Estás de Teta. acuerdo? Sí. Entonces, hacia la dirección radial, ¿cómo quedaría? Positivo. Ok, es positivo. Es mg. ¿Y qué función trigonométrica? Sería seno. Hacia la dirección radial. Esta es la dirección radial. Si esta es tu hipotenusa, mg, ¿qué cateto es este? ¿Adyacente u opuesto? Al Opuesto. ángulo. ¿Opuesto? Sí. No. Esta es tu hipotenusa, esto que dibujé aquí, mg. Ah, ya. MG va a ser la hipotenusa, entonces es adyacente, sería con seno. Coseno. Es coseno. Ah, cierto. Coseno. Ok. Coseno de teta en la dirección radial. Ok. Y ahora en la dirección tangencial, ¿qué signo tendría? Negativo. Negativo, exactamente. Y es mg. Y ahora entonces sería, ¿cuál función? Seno. Seno, exacto. Y esta es la dirección tangencial. ¿Ok? Entonces, esto que acabamos de hacer es su sumatoria de fuerzas.
¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Igual ahí pueden agrupar si quieren para dejarlo igual que en el caso anterior, que sería mg coseno de teta menos t. Este sería dirección radial. Y menos mg seno de teta, dirección tangencial. ¿Ok? Bien, entonces hasta ahí ya tenemos esta parte de la ecuación. Nos falta lo que está del otro lado. ¿Ok? Bien, entonces vamos a suponer que tiene igual, aquí me está diciendo que la longitud de aquí hasta acá es constante y es L. ¿Ok? Entonces, recordando el ejemplo anterior, tenemos que obtener primero R usando esas coordenadas. Entonces, ¿cuál sería la representación de R? ¿Quién me dice? O seguimos en orden. A ver, Alejandra Guadalupe. ¿Quién sería R? Ahí sí se tendría que descomponer, ¿no? En E1 y en E2. Ok. ¿Y cómo quedaría entonces? Como R1, E1 más R2, E2. Otra vez no te escuché bien. ¿Cuál sería? Así, como R1, E1 más R2, E2. Ah, ok. R1, N1 más R2, E2. ¿Y quién es R1 considerando que equivale L esta longitud? ¿Sería seno de teta? Es L, L seno de teta. seno de teta, en E1. E1 más L coseno de teta E2. Solo que acá hay que tener en cuenta que hacia acá es negativo. Ah, sí, sí. Entonces sería menos L coseno de teta en E2. ¿Ok? Entonces quiere decir que en este caso la magnitud de este vector es L y la dirección es seno de teta en E1 menos coseno de teta en E2. Y esto recuerden que para nuestro caso sería la dirección radial. Entonces, si lo escriben en coordenadas polares, es L en la dirección radial. ¿Ok? Bien, entonces, por hoy lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, les voy a pedir que lo terminen. Ya lo que faltaría es hacer las derivadas, ¿no? La velocidad, luego la aceleración y luego igualarlo con las fuerzas de la misma manera que lo hicimos en el caso anterior y ya van a obtener sus ecuaciones, ¿ok? El miércoles, pues no vamos a tener clase síncrona. Esta sería la única clase síncrona de la semana. Para el viernes les voy a dejar otros ejercicios para que sigan practicando y veríamos sus dudas el próximo lunes o igual el viernes, como les he comentado, ya sea por el chat de Teams o por correo electrónico. ¿Ok? ¿Alguna duda antes de terminar la clase de hoy? Bien, entonces, pues que estén bien, cuídense y practiquen para que sigan recordando todo esto. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, Doc. Muchas gracias, profe. Gracias.
Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.